comentaba, inicia en la parte de Postman o en la parte realmente de la función donde nosotros obtenemos un token. Ese token nos va a brindar nos va a brindar las credenciales de acceso a ViaWare para poder ejecutar otras funciones como cuáles, como obtener un contacto, obtener un caso, obtener la lista de casos, o crear el caso, que es lo que vamos a necesitar ahora. Si necesitamos llenar las tipificaciones, si necesitamos llenar producto, motivo y submotivo, pues necesitamos acceder a una función de la API y vamos a necesitar entonces un token para poder acceder a esas funciones. Normalmente, lo que nos vamos a encontrar es con la URL de la API de ViaWare, que se encuentra en la wiki, y las funciones que nosotros necesitamos. Vamos a partir primero de la función del getToken, por ejemplo. En la función del getToken, que les estoy mostrando, Sandra, están viendo Postman, ¿cierto? Sí, se está viendo Postman. Gracias. Tal vez si pudieras agrandarlo un poco, se vería mucho mejor. Voy a intentar agrandarlo un poco. Bueno, un momento. Vamos a ver. Bueno, no, este no me deja agrandar un poco, pero se los vamos a mostrar ahora en la página como tal, en el PHP. Bueno, entonces nosotros tenemos una URL que es la que nos indica la función y además tenemos un body donde nosotros estamos pasando los parámetros. Cuando nosotros veamos la información en la wiki nos va a decir cuál es la URL, cuál es el recurso, cuáles son los parámetros y cuál es el body o cuál es la respuesta, perdón, que vamos a obtener. En este caso, nosotros estamos haciendo una conexión a un ambiente de prueba a la cual le vamos a mandar el company, que es el nombre de la instancia o del ambiente BA360 sobre el cual estamos haciendo la consulta. Mandamos la clave y mandamos el nombre de usuario. Cuando nosotros probamos, el sistema automáticamente nos va a retornar, en la parte de abajo nos está mostrando, nos retorna la información del usuario. Específicamente vamos a tener aquí el token del usuario. Y con ese token vamos a seguir haciendo el resto de funciones. Por ejemplo, vamos a obtener los productos. Vamos a empezar por obtener los productos que es parte de la tipificación. Entonces, lo que necesitamos ahora es tomar el token y llevarlo a la función de getProduct, que la tenemos acá. Entonces, tenemos nuestra URL, nuestra funcionalidad dentro de producto que se llama get, y lo que vamos a aplicar es el nombre de la instancia y el usuario. Lo estoy apuntando acá. Entonces, nombre instancia es las usuario, el token, y mandamos el request para que nos devuelva, como se ve acá abajo, el listado de los productos. Entonces, siempre que estamos trabajando con la API, nos vamos a mover en esa forma. Tenemos un token, el token es imprescindible, siempre lo vamos a necesitar, y recuerden que el token puede tener un tiempo de caducidad, si se cumple, pues hay que renovarlo. Entonces, lo primero que vamos a necesitar es un token y luego empezar a hacer las consultas. Aquí hicimos la consulta de los productos, mandamos el token y generamos todo el listado, y este listado lo trabajamos en el lenguaje que necesitamos. ¿Qué lenguaje nos permite trabajar esto? Bueno, ya depende de en lo que vayamos a desarrollar, pero la ventaja, como les decía, de Postman, y que les estoy mostrando en este momento, es que si ustedes hacen el ejercicio en Postman de probar la API, de probar la funcionalidad, Postman les va a entregar también un formato, una plantilla con el contenido de esa función o de ese request en diferentes tipos de lenguaje como JavaScript, como PHP, como Python, incluso tiene en C, creo que sí, C Sharp, en HTTP. Entonces ustedes pueden tomar esto ya que saben que funciona, llevarlo a su código de su producto, de su página web o de su aplicación, por así decirlo, hacer las adaptaciones que se requieran y poder poner a trabajar la API en el sistema. Este era el ejemplo en Postman rápidamente, pero ahora sí vamos a verlo cómo funciona en una página real.
Venimos entonces acá. Ven mi página, Sandra, ven en este momento la página de Google Chrome de VMware. Sí, ahí veo la página. De todos modos, también, si quieres volver a dar un poco la explicación un poco más despacio y detallada de para qué sirve el token. Y también preguntan cuánto dura el token. Bueno, el primero, aquí en la página vamos a ver el token, porque es el primer paso que vamos a ver. La duración del token viene dada también por la configuración en la plataforma de VMware. Hay una parte en la lista de parámetros donde nosotros podemos decir cuánto tiempo va a estar la sesión activa o inactiva. Entonces, ahí se va definiendo. Normalmente 30 minutos de la sesión del token, pero las operaciones, lo ideal, o sea, estas operaciones normalmente se hacen muy rápido y entonces, digamos que 30 minutos son un tiempo más que suficiente, a menos que conozcamos de antemano que hay formularios que un cliente va a tener que llenar, por ejemplo, que tienen mucha información, que tienen que ser un paso muy largo, y ahí sí tendríamos que analizar con cuidado la generación del token. Además, es sano que no se hagan solicitudes de token de forma indiscriminada al sistema, porque entonces, por seguridad, el sistema va a encontrar que de pronto un ambiente o una fuente está haciendo demasiados requests seguidos y por seguridad puede decir, ok, aquí está sucediendo algo y hay que frenarlo y lo frena por un tiempo y puede generar diferentes situaciones como que ya no te entregue el token por un tiempo, no te entregue una respuesta por un tiempo porque lo nota como algo, como una cantidad de peticiones demasiado alta que puede estar siendo sinónimo de un posible ataque, de algo, de un error de otro sistema. Entonces, la idea es manejar muy bien ese request, manejar muy bien las peticiones de token. No es necesario pedir un token cada vez que se va a hacer una acción, sino de ir controlando más o menos qué es lo que uno considera que se necesita. Ahora, la explicación del token. Ahorita lo veíamos, aquí lo tenemos en Postman, nuevamente. Entonces, en Postman, lo que hacemos es, Andrés, en Postman puedes hacer View Zoom In para agrandarlo. eh, no me está dando, En View, en el menú. espérame que es que no lo veo, aquí está. Zoom Zoom. In. Es que es control más igual, aquí. Ahí sí. Mejor. Entonces, en Postman, ¿qué es lo que estamos haciendo? Generamos un request de tipo post a esta URL, que es la URL de la API, la funcionalidad de login y out. Y le mandamos el body, que es el que contiene el company, que es el que contiene la clave y el que contiene el usuario. Con eso, el sistema nos va a devolver la información de este usuario, en este caso nos devuelve toda la información de nombre, correo, pero lo que nos interesa en este caso es obtener el token, que es el que nos va a permitir autenticar para otras funciones. Por ejemplo, en PHP, ¿qué tenemos? En PHP, aquí estamos usando curl, estamos tomando esos tres datos del lado izquierdo, en el cual nosotros estamos pidiendo el nombre de la organización, estamos pidiendo el nombre del usuario y el password como tal. Voy a copiar este de acá. Estoy capturando esos datos en variables de PHP y estoy construyendo con curl la petición o el request que le voy a mandar a Bio. Aquí que estamos viendo, por ejemplo, iniciamos construyendo, por así decirlo, las variables, el array que le vamos a mandar a VMware a través de la API, definiendo cuál es la URL, esta, que corresponde con la URL que vimos hace un momento en Postman. Mandamos además el método post, también lo vimos hace un momento, y el body, aquí lo tenemos donde estamos definiendo cuál es la organización, el company, cuál es la clave y cuál es el usuario. Cuando hacemos eso, tenemos ya construido, enviamos como tal, ejecutamos el post, el request, y VMware nos va a responder con toda esa información
que la vamos a ver acá. Y en este caso, yo capturo o recibo primero un status que me dice que el request se hizo correctamente y luego capturo el token que es el que tengo aquí. Entonces, básicamente lo estoy haciendo en este punto. Perdón. Entonces, aquí estoy organizando toda la información. Podríamos verlo acá. Entonces, post, la URL y el body. Ejecuto ese request. Cierro el request. Ya tuve la respuesta, lo puedo cerrar y muestro o trabajo la respuesta. En este caso, la respuesta, que es esta parte de acá, la estoy consiguiendo y lo que estoy mostrando es el status para saber si mi request me dio una respuesta correcta y estoy viendo el token que me ha entregado el sistema. Aquí conseguí la información. Tengo mi token y de aquí en adelante yo puedo seguir trabajando en otras acciones. Por ejemplo, voy a avanzar un paso más. Aquí lo que vamos a hacer es buscar un contacto. Para buscar un contacto, lo que necesito es tomar este token, tomar un dato de ese contacto y utilizar la función adecuada. Puede ser el DNI, puede ser el nombre, puede ser el correo. Hay diferentes formas de filtrar. En este caso nos vamos a enfocar en el identificador. Nuevamente vamos a hacer el proceso, empezando por qué. Necesitamos nuestros credenciales de acceso. Entonces, antes hablábamos, aparte de compañía y usuario, aquí se maneja como una sola cadena. Juntamos el company, el usuario, lo separamos por slash y tenemos nuestro token. Y por último tenemos nuestro identificador. Por ejemplo, voy a meter un identificador. Capturo esos datos, una codificación de esta información del usuario y del token, lo meto dentro de un solo string encriptado, por así decirlo, y vuelvo y construyo en curl todo el array que les mostraba ahora, lo construyo acá para poder obtener la información de contacto. Pero aquí vamos a ver una diferencia. ¿Cuál es la diferencia que nos encontramos? Primero, hace un rato estábamos mirando cuando obtuvimos el token que nosotros usábamos un body. O sea, estábamos usando esta parte de acá, perdón, esta parte de acá. Pero cuando queremos obtener contact, usamos realmente parámetros. Usamos parámetros en la URL para este caso en particular. No siempre sucede y ahí es donde los invito a revisar la documentación de la wiki para que puedan ver cada función que requiere. Este caso particular necesita un parámetro en la URL que es el identificador. Entonces, aquí yo pongo mi URL construido de tal forma que me agregue el identificador. Yo le paso este parámetro ya en la URL a la API. Le agrego además la autorización, una autorización básica, y le mando el token encriptado y ejecuto. Entonces, él va a hacer lo mismo. Bueno, y le agregas el get, o se le agrega el get para definirle el método. Aquí en este punto, nosotros tenemos entonces ya todo construido. Mandamos o ejecutamos el script, el request nos va a responder. ¿Con qué nos va a responder? Si este usuario o este contacto existe o no existe. Vamos a probar, por ejemplo, con uno que no existe. Entonces yo le envío la consulta y él me manda aquí un offset, me está diciendo que no encontró datos, básicamente. Esto lo podríamos tratar de otra manera. Él básicamente me dice, sí, se conectó un status 200, la API respondió, pero no tengo datos de ningún tipo. Ese usuario no se encuentra. Pero ¿qué pasaría si yo pongo un usuario existente? Pues él me dice que sí, nuevamente el status 200, un momento por favor. El status 200 me dice que tuve respuesta de la API, o sea, tuve respuesta de VMware y me está devolviendo los datos
de esta persona. Me manda, por ejemplo, aquí estoy mostrando el root, estoy mostrando el DNI, perdón, el nombre y apellidos, estoy mandando el correo electrónico. Y aquí se construyó o se generó esta solicitud y me devolvió la respuesta del contacto. Hay que recordar siempre que para crear un caso se necesita un contacto, no se pueden crear casos sin contactos asociados. Entonces, el primer paso sería o obtienes el contacto o creas un contacto, que es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a ir al paso de crear contacto y seguimos trabajando con nuestras credenciales de acceso. Aquí tenemos nuestra credencial, la company / el usuario. Nuevamente es importante tener eso en cuenta, que cuando avanzamos del token nos va a pedir esta información así. Nos necesitamos el token que generamos en el primer paso y aquí necesitamos ya capturar los datos del cliente o del contacto. Nos pide siempre obligatorio un documento de identificación, DNI, RUT, cédula de ciudadanía, depende del país. Necesitamos los nombres y necesitamos el correo. Esos son datos obligatorios, no se pueden cambiar o no se pueden ignorar, por así decirlo. Y capturados esos datos, construimos nuevamente nuestro request. Aquí no me voy a ir a Postman, sino que me voy a quedar directamente con la página que estamos viendo y les muestro cómo está en curso. ¿Qué nos dice entonces? Capturamos los datos. Aquí capturé mi usuario, capturé mi token, me lo traigo de la otra página. Encripto, capturó el ID del nuevo contacto, el nombre, el apellido y su email, que es el que vamos a guardar. Construyo entonces el array que me pide Kurt. Kurt trabaja con ese array, entonces le estoy pasando la URL. Y aquí, para que tengan en cuenta, aquí ya no es un parámetro en la URL, aquí estamos mandando un body nuevamente. Entonces, definimos la URL, le estamos diciendo que necesitamos la función contacto add, contacto agregar. Le decimos que esto es un método o un request de tipo post que está acá. Construimos el body con los datos del nuevo contacto, agregamos la autorización o la autenticación, que la tenemos acá abajo, agregamos también el tipo de contenido que estamos mandando. Le estamos diciendo a VMware que le estamos mandando un JSON o JSON, se le quiera decir, se le está mandando la información en ese formato para que él sepa cómo la recibe y cómo la va a tratar, y ejecutamos. A lo que ejecutamos, él nos va a responder con una información. Si nos responde con un error o nos responde con los datos de ya el contacto creado. ¿Cómo sabemos que el contacto se creó? Pues porque nos va a mandar un ID de ese contacto, es el ID con el que se almacena la base de datos. Vamos a probar, por ejemplo, esta cédula. Vamos a el típico Juan Pérez, que siempre lo usamos para todos los ejemplos. Y vamos a crearle un correo, en este caso un correo ficticio, y lo agregamos. Entonces, ¿qué sucedió acá? Lo primero, VMware me dice que me responde con un status 200. ¿Eso qué quiere decir? Que sí se contactó con VMware a través de la API y que me respondió. Ahora, ¿qué me respondió? Pues me respondió con un ID de cuenta, el 85. Significa que este contacto ya se creó en la base de datos y se le asignó el ID 85, que es diferente al root. El root es el número de identificación de la persona, pero pues como estamos en este sistema, tenemos aquí que guardamos el root como un documento de identificación, pero tenemos que tener en la base de datos un ID específico para ese cliente. Nos manda nombres y apellidos y el correo. Él realmente nos manda toda la información que definió para este contacto, que se generó para este contacto y cómo lo guarda en la base de datos. Listo. Tenemos ahora nuestro contacto creado. ¿Qué nos falta? Bueno, ya podemos crear un caso. Como tenemos un contacto, podemos pasar a crear un caso. Y avanzamos. Aquí lo que vamos a ver son unas funciones muy básicas. Lo primero,
Bueno, necesitamos nuestro usuario, necesitamos nuestro token. Aquí estoy pasando la ID de cuenta. ¿Por qué? Pues porque al final lo que yo guardo en la base de datos cuando cree el caso va a ser asociaciones por ID. El ID del contacto, el ID del producto, el ID del motivo, el ID del submotivo. Entonces, primero está eso. Tenemos aquí para recordar el nombre de nuestro contacto, que fue el que acabamos de crear, y empezamos a llamar lo que necesitamos para crear un caso. Y un caso que necesita contacto, producto, motivo, submotivo y asunto. Esos son los obligatorios. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos obtener nuestros ID de productos. Necesitamos un listado de productos, en este caso se ha puesto como un desplegable. ¿Y cómo se obtuvo la información de ese desplegable? Pues la obtuvimos a través de la API otra vez. Y en este caso, ¿qué le estamos diciendo? Ok, mira, voy a llamar a la función que se llama producto slash get, o sea, que de producto voy a obtener el listado. Nuevamente le estoy diciendo que esto es un request del tipo get, le mando mi autenticación y lo ejecuto. Cuando lo ejecuto, él me devuelve todo el listado, en este caso a través de HTML o PHP, tomo la información, construyo mi desplegable y le dejo al cliente disponible la lista de productos que puede elegir para su caso. Perdón. Esto obviamente lo podemos segmentar un poco más, podemos trabajarlo para que solo aparezcan unos, para que aparezcan otros, para que en base a la tipificación demuestre unos productos y otros no. Aquí lo estamos haciendo muy general. Pero bueno, vamos a decir que aquí escojo ViaWare 360 como mi producto. ¿Con qué sigo? Bueno, necesito los submotivos, digo los motivos. En los motivos voy a hacer exactamente lo mismo, me voy a traer todo el listado de motivos para mostrarlos en un desplegable y que mi cliente, mi contacto pueda escoger. Aquí tenemos un conjunto de motivos, voy a escoger por ejemplo el de requerimiento. ¿Sí? Démosle un momento para que la librería me abra el código y lo puedan observar. A ver, ahí está. Y lo que estamos haciendo otra vez es, ok, voy a construir mi array para curl, le voy a definir cuál es el recurso que yo necesito. Bueno, en este caso se llama un recurso de tipo, que se llama tipo, y es un get, es un obtener los datos. Es un request de tipo get, nuevamente le estoy mandando la autorización, lo ejecuto y me devuelve todo el listado. El cliente entonces entra y ahora tiene esto disponible. ¿Se puede hacer más dinámico? Sí, se puede hacer más dinámico. ¿Cómo? Pues podría decir que cojo el producto, capturo la ID y luego voy y miro en las tipificaciones para ese ID de producto qué motivos tengo disponibles, me traigo esos motivos y los despliego. Ahora, necesitamos los submotivos, ¿vale? Los submotivos, tenemos un listado. Vamos a definir, por ejemplo, para este motivo que se llama requerimiento, aprovisionamiento de nueva instancia, por ejemplo. Y estoy haciendo exactamente lo mismo. Llamo el recurso, en este caso se llama subtipo barra o slash get. Es un request de tipo get, le envío la autorización y ejecuto para que él me retorne la información que necesito. Tomo esa información, tomo los datos que requiero y construyo mi desplegable de submotivos para que después, para que el cliente pueda escoger. Aquí el cliente ya tiene una tipificación, ya podría empezar a avanzar, solamente falta que capture la prioridad, por ejemplo, que la vamos a ver acá, y que seleccione también el origen si lo necesitáramos y que defina un asunto para el caso. Por ejemplo, vamos a poner aquí caso de prueba webinar. Vamos a escoger una prioridad, la prioridad media. Vamos a escoger un canal. ¿Por qué pongo esto? Pues porque es posible seleccionar varios canales desde los que entra la interacción, formulario, una llamada, un chat, un email, un mensaje de Twitter, Facebook, WhatsApp. Entonces se le pongo disponible. En este caso voy a poner agente web. Aquí fue que
este es el código para obtener la prioridad. Nuevamente tenemos aquí un recurso que se llama prioridad get. Tenemos aquí la definición del request como get y tenemos nuestra autenticación al sistema. Cuando tenemos todo esto, lo único que nos falta es crear el caso. Entonces le vamos a dar clic acá. Como tenemos todos los datos en orden, el sistema recibe esa información y nos responde con el caso ya creado. ¿Cómo nos damos cuenta que el caso se creó? Pues lo primero es que, igual que en el contacto, tenemos un ID de caso. Ese es el ID con que se guarda en la base de datos. Pero lo siguiente que vamos a recibir es nuestro refnum, que en este caso está mal el nombre, no es status. Este es el refnum, este es el número del caso que va a ver el cliente, por ejemplo, cuando se crea un caso en VMware, al cliente le llega un correo diciéndole, señora, su nombre se ha creado un caso con tal número, este es el número de referencia, entonces cuando se crea un caso en VMware, él devuelve ese refnum automáticamente, no se tiene que crear manualmente. Entonces, si nosotros recibimos el refnum es porque el caso quedó bien creado por la API. Esto queda confirmado, obviamente, con el ID del caso. Me confirma la fecha de creación. Aquí, por ejemplo, esta combinación que realmente la hice súper aleatoria, me coincidió con un proceso, no lo hice pensando en el proceso como tal, lo hice simplemente escogiendo, pero ya me dice que efectivamente identificó o asignó un workflow, que en este caso es el ID 2. Si fuéramos por la API y viéramos la lista de workflows, pues podríamos buscar cuál es el workflow número 2 y ver cuál es el nombre. Me define, me muestra el asunto. Aquí ya me está diciendo para que ingrese una nota y que define cuál es la nota. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió acá rápidamente? Tenemos nuevamente una URL en el cual estoy diciendo que necesito el recurso de caso añadir el caso. Le estoy enviando, le estoy confirmando que este request ya es un request de tipo POST, que estoy agregando, estoy enviando información. Además, en el body, como hicimos con el contacto, estamos definiendo los datos que necesitamos para ese caso. Entonces, recuerdo, se necesita la ID de contacto, la prioridad, el producto, motivo y submotivo, el asunto y el origen también se lo estoy enviando en este momento. Le mando la autenticación y lo ejecuto. Cuando lo ejecuto, VMware recibe esa información, crea el caso y me responde con la información del caso, cuál es el refnum y cuál es el ID. Ahora, ya que tenemos nuestro caso creado, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, necesitamos agregarle una nota. Voy a agregar una nota acá, entonces. Lo que voy a hacer es cambiar esto, nota de prueba. Estoy capturándolo aquí directamente, nota de prueba, webinar 1806. Voy a hacer que esta nota sea pública o privada. Recuerden que en VMware las notas, pues, si son públicas es porque las va a ver tanto el cliente como ustedes, y si es privada solamente lo van a ver ustedes. Voy a ponerla como privada y voy a agregar la nota. Agregar nota es una función diferente de la API, no es la misma de agregar caso, no es como que en editar caso o agregar caso hay un campo que se llama nota y ahí agrego notas, no. Realmente hay una función que se encarga de agregar las notas al caso. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que la nota fue agregada satisfactoriamente en la API? Pues vamos a tener un status 200, aquí no lo estoy mostrando, pero además el sistema me va a decir, vea, su nota fue guardada en la base de datos con el ID número 55. Y esa nota que dice, pues aquí no está confirmando el contenido que yo le puse. ¿Cuándo fue creada la nota? ¿Qué usuario lo creó? ¿Y a qué caso está asociado? Por ID, no por refnum ni por el número identificador del usuario, sino por ID. ¿Con qué función lo hice? Lo hice con la función de actividad add, actividad añadir. Y lo que le estoy mandando son los datos de ID de objeto, o sea, el ID del caso, el tipo de objeto, que para esta situación es caso, el texto de la nota y la definición de si es privado o es público, un false, un true, un 1, un 0.
Lo ejecuto, bueno, le estoy mandando nuevamente la autorización, le estoy especificando que le estoy mandando un JSON y ejecuto para que él me guarde la información. Aquí tenemos todo ya nuestro caso creado y pasamos por diferentes secciones. Si yo fuera a constatar esto en ViaWare, para que lo veamos, vamos a ir a ViaWare un momento. Y vamos a buscar este caso. El caso, el ID, lo voy a buscar por ID. Perdón. Se movió. Ahí está el ID 139, que es este de acá, que efectivamente es el 200618, terminado en 1, caso de prueba webinar. Los datos del cliente, Juan Pérez, el producto que escogimos ViaWare, el motivo de requerimiento, el submotivo del aprovisionamiento, el asunto que le definimos y lo último que hicimos fue agregar la nota que efectivamente se encuentra acá. Entonces, a través de la API hicimos todo ese recorrido hasta el punto de poder agregar. ¿Qué más se puede hacer? Pueden añadir archivos al caso, pueden agregar más notas, pueden editar el caso, pueden editar el contacto, pueden hacer todo ese tipo de cosas. Básicamente lo que está en la consola, por así decirlo, se puede hacer a través de la API y poder implementar o poder hacer llamados desde sus sistemas, desde páginas web personalizadas de estas funcionalidades sin tener que depender todo el tiempo de la consola en caso de que lo necesite. Entonces, básicamente voy a terminar de compartir mi pantalla. Esta es la forma como trabaja la API, la explicación que les queríamos entregar y bueno, le devuelvo el control a Sandra para que pueda continuar con la parte de las preguntas y respuestas ante la encuesta. Vale. Bueno, muchas gracias, Andrés. Vamos a empezar con las dudas que nos han ido escribiendo. Creo que esta ya la explicamos de cuánto tiempo dura el token. Andrés. Perdón, estaba en mute. Más o menos unos 30 minutos. Se configura por parametrización del sistema también, pero por defecto se maneja unos 30 minutos de duración de token. Sí. En la parametrización. También nos hacían la pregunta de si en el ViaWare digamos, de la instancia, digamos, en qué parte se configura el tiempo del token, ese se configura por la lista de parámetros. Cuando ustedes ingresan ahí en otros lista de parámetros, ahí van a tener el tiempo de sesión del token de la API. Entonces, en esa vista es donde pueden parametrizar el tiempo. Otra de las preguntas, acá la muestro, dice, ¿la aplicación estará autenticada en ViaWare con usuario y contraseña o se utiliza el usuario de plataforma que se me asigna en ViaWare para realizar las solicitudes? ¿Qué mecanismos utiliza el sistema para indicarle a las aplicaciones que el token ha vencido y debe renovarlo o que supera el rate limit? Vale. Me enredo un poco con la pregunta, pero bueno, ¿la aplicación estará auténtica en ViaWare con usuario de contraseña o se utiliza? Mira, más o menos para entenderte, normalmente nosotros cuando hablamos de integraciones, sugerimos que se cree un usuario específico para esas integraciones, incluso con permisos limitados para evitar problemas de seguridad. Entonces, si bien lo puedes hacer con el usuario que te asignen, si tú eres un usuario de ViaWare, puedes hacer generación de token y puedes hacer llamados por API con tu usuario y contraseña. Lo que recomendamos es que se tenga un usuario independiente. ¿Y por qué es esto? Porque los usuarios estándar, por así decirlo, los usuarios normalmente, no pueden tener multisesión. Entonces, si alguien abre una sesión en ViaWare y usan esas mismas contraseñas de usuario para generar un token desde la API, le va a cerrar la sesión en ViaWare. Si esa persona vuelve y abre en ViaWare,
pues deshabilita el token que había creado en la API y va a haber como ese juego de conflictos, por así decirlo. Mientras que aquí lo que necesitamos realmente es independizar un poco para que la API se pueda desenvolver por su lado, porque normalmente puede ser una página web con un formulario para que los clientes creen sus casos directamente, por ejemplo. Entonces, lo normal es manejarlo de esa manera. La otra pregunta, déjame un momento que me salió una pantalla y quiero... La otra pregunta era ya te digo. Espérame, ¿Qué mecanismos utiliza el sistema para indicarle a las aplicaciones que el token ha vencido y debe renovar lo que supera el rate limit? bueno, realmente ahí lo que hay es un flag para el token que dice si está habilitado o inhabilitado. Entonces, si tú generas un token y te demoras mucho y vas a generas un request, por ejemplo, obtener un contacto, lo que te va a revolver es una respuesta 401 de que no estás autorizado. Ahí en ese momento ya sabes que o el token se venció o que lo generaste con credenciales erróneas. Entonces ese sería como el mecanismo. Si tú lo ves como el consumidor de la API, te vas a dar cuenta que se te venció si tú generas algún request y te devuelve un 401 o de que es significado de no autorizado y entonces ya sabes que ahí se te venció. O, como te digo, en otras circunstancias que de pronto hayas intentado generar el token con un usuario que no era debido o que mandaste el token errado, por ejemplo, que cuando hiciste el envío del token para la siguiente función se te cambió alguna letra, cambiaste una letra, se te concatenó algo que no era, bueno, que pasó alguna cosa, que te equivocaste con el usuario y la compra, por ejemplo, podría suceder. Pero el 401 es donde se ve ese error. No sé ahí, Andrés, si comentaste algo del multisesión, del usuario multisesión. Sí, hablaba que normalmente los usuarios no son multisesión, sino que son de una sesión única y por eso a veces se cierran. Si se abre en un lado, se cierra en el otro. Si abres una instancia de vía, bueno, con unos usuarios y la intentas abrir nuevamente en otra pestaña con otro usuario, en otro navegador, pues se puede caer esa conexión. Entonces, por eso se recomienda normalmente manejar un usuario de integración independiente. Perfecto. No sé si tengan más preguntas para que las publiquemos. Dice, además de contactos y casos, ¿qué es lo que se mostró en este ejemplo? ¿Qué otros procesos se pueden hacer con la API? Es que, como les decía, cuando estaba terminando con la parte de la nota, eh, ¿qué se puede hacer? Se puede crear casos, se puede editar los casos, se pueden crear contactos, se pueden crear usuarios, se puede añadir notas, se puede añadir adjuntos. Básicamente todo lo que hacemos en la consola de VMware lo vamos a hacer con la API. La verdad, la respuesta es que se puede hacer prácticamente todo lo de la consola. Puedes generar, por ejemplo, puedes utilizar la API, generarte un reporte de todos los contactos, puedes un reporte de todos los usuarios, puedes editar los usuarios, puedes crear tipos, o sea, puedes crear producto, motivo, submotivo, puedes ver las tipificaciones, todo ese tipo de cosas. Uh-huh. También contarles que estamos en un proceso de documentación de la wiki. El link que les compartimos a la wiki, digamos que tiene todas las funcionalidades básicas de creación de cuenta, contacto, caso y todo el tema de tipificación y agregar notas a los casos. Y estamos en un proceso de actualización de la wiki donde vamos a ir agregando toda la información. De hecho, ahí ya pueden encontrar información a nivel funcional sobre el manejo de cuentas y contactos. Si quieres, Andrés, ahí continúa. Sí, está, bueno, eso nos está contando acerca de la wiki, entonces sí, en la wiki pueden encontrar la información de VMware, o sea, hay información, el uso básico
contactos, producto emotivo, se puede encontrar la documentación ahí van a encontrar, por ejemplo, cómo crear el caso, cómo obtener el contacto, cómo obtener el producto, motivo y submotivo, cómo agregar las notas, cómo añadir adjuntos, también está documentado y pueden encontrar toda esa información. Veo, William nos pregunta, como partners, por defecto tenemos acceso a la API. Sí, efectivamente, va a cambiar mi cámara, ya, gracias. Como partners por defecto tenemos acceso a la API. Sí, la API es pública, por eso, como les digo, está documentada en la wiki, y entonces ustedes pueden entrar a la wiki y ver toda la documentación y pueden ir a conseguir Postman, descargar Postman, que es gratis, y empezar a probar con sus usuarios, sus contraseñas y su ambiente, obviamente con la responsabilidad de no ir a mover en un ambiente productivo cosas que de pronto puedan afectar, pero sí pueden probar, por ejemplo, generar un caso, o pueden buscar los casos, pueden buscar los contactos, pueden buscar las prioridades, los productos, motivos y submotivos. Entonces lo pueden hacer, es público, está documentado, la información está en la wiki, pueden probarlo y trabajarlo. No sé si tengan alguna otra inquietud. Ok, dice, gracias André Andrés, claro y muy bien explicado, seguimos trabajando, nos cuenta Fernando, muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Y la idea es poder empezar a hacer estos webinars, por eso les mandamos en la encuesta, no sé si todos tuvieron la oportunidad de contestarla, para que nos cuenten también de qué otros temas quisieran que empezáramos a trabajar en los webinars. Marcela pregunta, recién me invitaron a este mundo, ¿cómo consigo el software? Ahí lo debes tramitar, Marcela, con el equipo comercial para solicitar pues la instancia para el partner y que ya puedas empezar a trabajarlo. Pero ahí la idea es contactarse con el equipo comercial, quien le ayudará con esa solicitud de instancia. Mildred pregunta, ¿el cliente final que tiene ViaWare 360 sí tiene que pagar para utilizar estas APIs? O sea, con la adquisición ya del producto, tiene acceso a las APIs. O sea, no es algo adicional que se licencie, sino que con la adquisición del producto ya puede hacer uso de la API. La API es pública, entonces puede hacer uso de la API. Dice, sí, Gary nos pregunta, si quiero hacerles alguna consulta con algún tema de las APIs, ¿cómo podría contactarlos? Nosotros manejamos el acceso, o de hecho cuando ustedes adquieren ya la instancia, así sea, digamos, para partner, ustedes tienen acceso al portal del PUC, que es el punto único de contacto. Ustedes van a, digamos, lo tramitan con comercial para que les creemos un usuario y acceso al portal, y a partir de ahí ustedes pueden ingresar los casos, pueden ser casos de tipo consulta, pueden sugerir mejoras al producto, pueden también agregar, si llegan a detectar algún defecto, también lo pueden reportar por allí. Entonces, todo a través de casos, nosotros vamos recibiendo estos casos y contestándoles a través de la misma plataforma. Eric dice, tuve problemas con internet, ¿dónde puedo revisar la información de este webinar? Nosotros vamos a compartir la grabación de este webinar a los asistentes, entonces no se preocupen que lo vamos a compartir. Ok, no sé si ahí dice, Leonardo dice, quería preguntar sobre los adjuntos en los casos. Vale. Bueno, lo de los adjuntos, como decía ahora, en la wiki está la funcionalidad. De hecho, creo que tengo por aquí un ejemplo, pero muy cortico. Ya en mi momento lo busco. Si lo encuentro, acá está. Básicamente voy a compartirles pantalla de nuevo
para poder darte ahí la visibilidad. A ver, espero que esta vez abra más rápido que hace un momento. Ahora sí. Aquí en Postman, aquí está. Hay una función, puedes ver la documentación en la wiki, que se llama upload file, donde yo le puedo mandar los datos la información, el archivo, por así decirlo. Básicamente aquí lo manejamos más como, por ejemplo, para este caso particular, para el ejemplo, lo mandamos como un form data desde Postman, en el cual le estoy diciendo cuál es el company name, cuál es la instancia a la que le estamos cargando, en este caso es un ejemplo con la instancia de prueba de nosotros, a qué caso se lo estamos asociando, qué tipo de objeto es un caso, qué nombre o qué tag le quiero poner, le agrego el archivo que va en binario y el usuario que está cargando ese archivo lo envío y él ya toma esa información y crea el archivo en el enviador asociándolo al caso. Y claro, casi como hay el de carga, pues está el de descarga también, que es básicamente un download file, donde le estoy pasando los datos los datos de la instancia y cuál es el ID del objeto que quiero descargar. Entonces, ahí tendrías la posibilidad tanto de carga y descarga con la API de archivos en BioWare. Vale. No sé, Y Leonardo. también está en proceso de documentación, como les comento, estamos poco a poco actualizando la wiki con toda la información. La idea es que durante el transcurso de todo este año, pues ya como que lo dejemos al día y obviamente ir actualizándola a medida que se van liberando nuevas funcionalidades o mejoras al producto. Bueno, yo creo que dice para firmar los máximos eran 20 megas por archivo, 200 megas en total para 10 archivos. ¿Es así? Eso es claro, para la Correcto. carga masiva, la carga múltiple de archivos es 20 por archivo, en total 200. Ujú. Ujú. Es correcto, Leonardo. Entonces, pues queremos agradecerles mucho por haber asistido a este primer webinar. Vamos a estar preparando otros también con la información que ustedes nos contestaron. Y también, pues, lo que les decía, vamos a estar también actualizando la wiki. Así que muchísimas gracias por su asistencia y bueno, les deseamos que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos, que estén bien.